el presidente de la República indicó que el gobierno está actuando conforme a la ley. Yo le dije que le estaba dando instrucciones al ministro para que buscara la forma de arreglarlo, pero la ley que emitió el Congreso es más que clara. Así que ellos no me van a obligar a mí y yo no voy a violar la ley. Ellos que se arreglen con la asociación los problemas internos que tienen y ahí... Al filo del mediodía se presentaron efectivos de la Policía Nacional Civil para desalojar a los dueños de buses, pero luego llegaron a un diálogo. Más información en Viva la Mañana. Y es que empleadas domésticas sindicalizadas anunciaron que interpondrán una demanda contra el Estado ante la Organización Internacional del Trabajo por la falta de voluntad para mejorar la situación laboral de este sector. El enojo del mismo surge luego de que el ministro de Trabajo las dejara plantadas por cuarta ocasión en una reunión en el Congreso. Ellas aseguran que no tomarán medidas de hecho, pero sí tomarán medidas legales. Hay que continuar con más información y en este caso esto tiene que ver con el secretario general de la Presidencia que acudió en horas de la tarde este miércoles a presentar la iniciativa con la que el organismo ejecutivo pretende suspender por 2 años las licencias de extracción de metales. Esto indudablemente también generó muchas reacciones y repercusiones, pero vamos a ver algunos aspectos relevantes de esta noticia. Gustavo Martínez, secretario general de la Presidencia, llegó hoy a las 3 de la tarde al Congreso para presentar una iniciativa de ley, la cual pretende que durante 2 años no se extiendan licencias para la minería metálica en el país. Es obtener la moratoria y que durante ese lapso de 2 años se abran de parte del Congreso alguna modificación, alguna ampliación o una nueva ley que realmente es lo que esperaríamos que sucediera, que ya regule varios aspectos en los cuales se ha quedado corta la ley actual. En el Congreso existen más de 40 iniciativas de ley que se relacionan con el tema de la minería, por lo que Martínez comentó que esperarán el tiempo necesario para que el Pleno conozca la propuesta del Ejecutivo y del Ministerio de Energía y Minas. Ellos tienen sus tiempos aquí. Hoy se presentó en la dirección legislativa, me imagino que la van a conocer en el Pleno para que pase a alguna comisión de trabajo a la que ellos consideren que son las pertinentes. Entre los aspectos que se espera que la aprobación de la moratoria mejore son las regalías, las cuales la empresa minera otorga a las comunidades cercanas al lugar de la extracción. Como son las regalías que se crean hoy, que realmente la ley lo que contempla es un 1%. Actualmente las empresas por convenio voluntario entre las partes accedieron a subirlo a un 5%, se logró un incremento, pero esto no está en ley. Entonces nosotros quisiéramos que se regulara para que la extracción minera pagara mayores regalías. El documento que el secretario general de la Presidencia entregó en la dirección legislativa expone además los beneficios que las empresas extractivas suponen para las comunidades, tal como fuentes de empleo, ingresos y divisas. Tenemos más información para ustedes. Hablando de este tema, tenemos una extensión a esta noticia. Ellas pueden persistir en el trámite, digamos, llevar a cabo el trámite que generalmente lleva algunos años, pero sin embargo no podrán ser emitidas licencias de reconocimiento, de explotación y exploración en ninguno de los casos, hasta que se reforme la ley de minería. Probablemente no veremos inversiones nuevas de gran categoría o de clase mundial en los siguientes quinquenios o décadas. No es muy evidente para los que no conocen muy bien cómo funciona la estructura de la industria extractiva, decir, bueno, aquí van 2 años de moratoria y al tercer año vengan todos a invertir, todo lo contrario. Generalmente una jurisdicción tiende a perder, pero insisto, quinquenios y décadas con este tipo de decisiones en términos de las inversiones que puede atraer y por ende de los empleos que no se van a generar, los impuestos que no se van a obtener. Bueno, tenemos más información y por supuesto Byron está en las calles. Vámonos con él entonces, salimos, pues hay que recorrer puntos importantes a esta hora. Y nos da mucho gusto que esté nuestro compañero ahí recorriendo ya las calles a bordo de una RAV4, ese es el carro que hoy nos lleva. Va comodísimo entonces, si hay congestionamiento ni se siente, Byron, pero platiquemos qué sucede allá afuera. Buenos días, compañeros, el gusto es mío de verdad de saludarlos nuevamente en esta mañana. Y bueno, quiero contarles que efectivamente estamos a bordo de este Toyota RAV4, esta camioneta que es
impresionante. Señoras y señores, quiero contarles que en este momento nosotros estamos dejando la zona 5 y estamos ingresando hacia la zona 10. Vamos justo por la calle, o vamos a ingresar a la zona 10 por la calle, mejor conocida como la calle de los hospitales. Como usted puede ver, nosotros pues estamos ya ubicados en este sector, acabamos de pasar a un costado del estadio del Ejército, y en este momento nosotros estamos en la Guardia de Honor, y como puede usted ver, ya hay bastante tránsito en este punto de la ciudad. También bastante utilizado ese tramo vehicular, ya que nos permite ingresar a la zona 10 a través de la Sexta Avenida. También podemos llegar hacia la zona 4, zona 9, zona 10, ingresar también hacia el Boulevard Vista Hermosa, la Diagonal 14, zona 5, zona 15, diferentes lugares y diferentes puntos a los cuales usted puede tener acceso en este punto de la ciudad. Recuerde que muchos guatemaltecos también, pues que viven en la zona 5, que vienen de la Calzada La Paz, zona 15, zona 9, utilizan ese sector para dirigirse a la zona 10 o los próceres, y luego carretera al Salvador a través de la Diagonal 6, y es por eso que es bastante utilizado, y lo que estamos observando ahorita es precisamente eso, bastante movimiento vehicular en este punto de la ciudad. Usted va a estar utilizando este sector, este tramo vehicular, le estamos con... ¿Qué está ocurriendo en zona 5? Y vamos a ver ahora Calzada Roosevelt desde el aire, ¿les parece? Ahí tenemos entonces la información, ya teníamos ahí una imagen interesante, nos vamos inmediatamente hasta Calzada Roosevelt para ver lo que está ocurriendo a esta hora de la mañana, actualización del tránsito. La tenemos, la imagen aquí cerquita. ¿Qué sucede? Pues ahí vemos que ya empieza a congestionarse, como se lo habíamos comentado que podía llegar a suceder. En otros puntos, la ruta del Atlántico presenta congestionamiento debido a una colisión enfrente a la entrada a Galilea en el kilómetro 6.8 de la zona 18. Está dificultando el paso vehicular desde el área de San Rafael. Esto también causa congestionamiento en el carril derecho. Se trabaja en remover los vehículos dañados. Efectivamente, periférico a la altura de la colonia Betania, una colisión ha provocado transitar lento de norte a sur. Se recomienda mantener el carril izquierdo para mejorar la movilidad. Boulevard El Frutal en Villanueva, con poca carga vehicular. Reporta sin obstáculos en espera de presencia de escolares de los centros educativos de este sector. Y una más en la actualización del tránsito. La calzada Aguilar Batres mantiene el tránsito circulando bastante bien. Hasta el momento no se reporta acumulación vehicular en este sector, pero sí, a partir de las 7 ya empieza fuerte congestionamiento en la entrada a la ciudad. Faltan 11 minutos para las 7 de la mañana, 17 grados la temperatura en la ciudad capital. Con nosotros Hugo Maúl, como siempre, hablando de temas interesantes que tienen que ver con la realidad económica del país, y ponemos siempre en contexto la situación financiera de Guatemala. Hugo, buenos días. ¿Qué tal, Hugo? Muy buenos días, ¿cómo están, chicos? Pues mira, aquí viendo ese periódico que tienes encima del stand, donde dice que la Junta Monetaria respaldó la aprobación de los bonos. Para poder cancelar esa famosa y larga deuda del Ministerio con los contratistas. En efecto, yo no quería hablar de esto, pero creo que el tema se presta para lo que traje el día de hoy. Esta aprobación de la deuda que estamos viendo sucedió y que la Junta Monetaria respaldó es algo muy, pero muy importante a tomar en cuenta. Porque un país, cualquier país, no puede endeudarse más allá de las posibilidades que tiene de pagar esa deuda. Un país como Guatemala, por ejemplo, que crece muy poco económicamente, no puede endeudarse sin fin en términos de cuánto dinero le pide prestado, en este caso pagar una deuda anticipada. Eso es verdaderamente crítico, porque como cualquier persona, como cualquier familia, si uno se endeuda más rápido que los ingresos que tiene para pagar, tarde o temprano la familia va a quebrar o uno va a entrar en problemas. Si vemos el slide que he preparado el día de hoy, vamos a ver por qué estoy diciendo esto. No es que la deuda en sí sea mala, el problema es cuando la deuda no corresponde a los ingresos que realmente tiene el país. Aquí tenemos el crecimiento económico en Centroamérica y Panamá. Guatemala, en un buen año como este año, crece a 3.5% por año, mientras que un país como Panamá crece a 8.5% por año. Es casi casi 3 veces más de lo que crece Guatemala. Esto, por supuesto, le da a Panamá muchas más libertades para poder tomar ciertas decisiones que no tiene Guatemala. Contraste usted, por ejemplo, el caso de Guatemala y El Salvador. El Salvador crece a la mitad de la tasa de Guatemala. El Salvador, por ejemplo, tiene muchos problemas en la parte financiera mucho más difíciles de resolver. Entonces, cuando hablamos del endeudamiento, que es este tema que es la primera página de todos los periódicos, lo importante es preguntarnos, ok, creció la deuda, ¿qué tanto crecen las posibilidades de repago? Con una economía que crece a 3.5% por año, realmente no se pueden. ¿Y saben qué es lo más grave de todos estos, Anitza y Ricardo? Que ahorita que miro yo aquí a todos los jóvenes que están en este set, e incluso a los camarógrafos, los que están aquí en el set, no hay ninguno.
que haya vivido en Guatemala una tasa de crecimiento parecida a la tasa de crecimiento que ha experimentado Panamá en los últimos 4 o 5 años. ¿Por qué? Porque en los últimos 40 años no ha pasado en Guatemala una tasa de crecimiento por arriba del 7%. Es decir, a lo mejor vos en Argentina lo viviste, a lo mejor alguna persona que nos está viendo que ya es, probablemente ya esté pasando los 50 o los 60, haya vivido en los años 60, principios de los 50, una época como esta. Entonces realmente estamos en una situación donde nosotros como generación no conocemos lo que es crecer a eso, pero sí conocemos lo que es endeudarnos, que cada vez nos cobren más impuestos. Por eso la importancia de que este tipo de circunstancias como los bonos no se repitan. Lo aprobará el Congreso la próxima semana, es la decisión que tiene el Legislativo para saber si avanza o no el tema. Es muy importante entender, Ricardo, que esta es una decisión política. Esta Sí. es una deuda que se origina de manera ilegal y por lo tanto, si debiera tener un apellido, como decía el periódico en su editorial el sábado, debiera ser deuda personal del funcionario que la contrató de manera ilegal. Sin embargo, como es político, seguramente nos lo van a pasar a todos nosotros a través de impuestos. Y No lo sé van si a citan al aprobar. ministro, como tiene orden de no ir al Congreso, a lo mejor no llega a dar explicaciones. Sí, en efecto, esto ya es compadre hablado aquí, van a pasar esto y a cambio de esto van a pasar otras cosas. Lo que siempre sucede es que nos termina cayendo en nuestro bolsillo finalmente pagar por ello. Bueno, muchas gracias, Hugo. Como siempre, un placer. Hugo Gracias. Maúl, analista económico que siempre nos acompaña y, por supuesto, liderando las investigaciones que realiza el CIEN sobre los diversos temas y escenarios que se dan en Guatemala y Centroamérica. Para analizarlo siempre, tenemos que analizar ahora lo que sucede en el mundo. Vamos entonces en tiempo real. De otro Senado, el Senado de Estados Unidos, que tiene en sus manos la aprobación de una reforma migratoria en ese país, una reforma que ya se aprobó en el Congreso y ahora llega al Senado, donde está encontrando impedimentos y, bueno, varias piedras en el camino. El Partido Republicano anuncia cambios a la ley de reforma migratoria del Senado, esto lo vemos en El País. Los principales líderes del Partido Republicano de Estados Unidos anunciaron que no van a abordar el proyecto de ley de reforma migratoria aprobado por el Senado hace 2 semanas y que deberán modificarlo. El portavoz de la Cámara de Representantes, John Boehner, aseguró en un comunicado que la legislación tal y como está redactada es defectuosa y que deberán seguir trabajando para encontrar una solución al sistema migratorio. Boehner celebró este miércoles junto a los principales líderes en la Cámara una reunión para diseñar el camino a seguir en el debate sobre inmigración. Los republicanos reconocen que el pueblo estadounidense quiere que nuestras fronteras estén seguras, que se haga cumplir la ley, que los problemas migratorios sean solucionados para crear una economía más fuerte, pero no tomarán la misma vía que el Senado. Esto lo ha advertido el líder de los republicanos en el Senado, diciendo que ellos no estarán abordando el proyecto de ley que se aprueba en el Congreso, sino que van a hacer sus modificaciones. Y esto, como decimos, pone piedras en el camino para esta reforma migratoria. El presidente Barack Obama también peticionando a favor de la misma, está creando un caso económico para que esta sea aprobada. Quizás dice que de esta manera podría persuadir a sus compañeros republicanos para que aprueben esta reforma migratoria, pero al parecer no va a ser así. Más adelante lo vamos a analizar en Análisis Internacional, pero por ahora pasamos con más información del mundo y vamos con Alejandro.